China está más cerca que nunca de Estados Unidos, con sus bases en África. Un alto rango militar de Estados Unidos cree que China no solo desafía los intereses estadounidenses en el Pacífico, sino que también en las aguas africanas del Atlántico. El general del ejército de Estados Unidos Stephen Townsend, jefe del Mando África, AFRICOM, por sus siglas en inglés, en una entrevista con la agencia de noticias estadounidense Associated Press, publicada el jueves, dijo que Pekín quiere establecer un gran puerto, capaz de recibir submarinos y portaaviones, en la costa occidental de África. Los chinos están sacando ventaja a Estados Unidos en algunos países de África, expresó Townsend, para luego recalar en que proyectos de puertos, iniciativas económicas, infraestructura y sus acuerdos y contratos le darán mayor acceso en el futuro. Están apostando fuerte por África. En este contexto, detalló que China ha mantenido contactos con países que van desde Mauritania hasta el sur de Namibia, para ver si concreta algún acuerdo para la instalación naval. De contar con una, alertó que China podría disponer de buques de combate no solo en el Océano Pacífico sino también en el Atlántico. Tienen armas y municiones, sin duda. Vehículos de combate blindados. Creemos que pronto llevarán helicópteros, tal vez helicópteros de combate, sostuvo el militar, en referencia a la primera base naval que el gigante asiático tiene establecida en el Cuerno de África. En otra parte de su entrevista, Townsend agregó que, si bien China lleva tiempo tratando de instalar una base en Tanzania, no es eso lo que más le preocupa. Es del lado del Océano Índico, destacó, anotando su preferencia en que sea en las costas tanzanas que en las costas del Océano Atlántico. La costa atlántica me preocupa mucho, porque está mucho más cerca del territorio estadounidense, apuntó el militar, en alusión a que una base en el norte de África estaría mucho más cerca de Estados Unidos de lo que están las bases en China de la costa oeste del país norteamericano. Estados Unidos y China están inmersas en una escalada de tensiones en cuanto a diversos temas, que van desde asuntos relacionados con Hong Kong y Taiwán, aunque las disputas marítimas en las aguas del mar de la China Meridional son las más relevantes por su gran despliegue naval que ambas potencias vienen realizando en la referida región. Por segunda vez en una semana atacan base Ain al-Asad de Estados Unidos en Irak. La base militar estadounidense de Ain al-Asad, en la provincia de Al-Anbar, oeste de Irak, ha vuelto a ser blanco de un ataque con cohetes esta semana. El emplazamiento militar, ocupado por fuerzas estadounidenses, ha sido atacado la madrugada de este sábado, hora local, han informado medios iraquíes. Los informes preliminares indican que la sirena de alerta de ataques con misiles ha sonado en Ain al-Asad, no obstante, los sistemas de defensa aérea Patriot y CRAM instalados recientemente en la base no pudieron interceptar ni destruir los cohetes. Entretanto, la cadena estatal yemení Al-Masirah ha asegurado, citando el reporte de su corresponsal, que se han utilizado aviones no tripulados, drones, para realizar este ataque. Es más, algunas otras fuentes también mencionan el uso de drones bombarderos. Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles al respecto y ningún grupo se ha atribuido la autoría del asalto. No es la primera vez que Ain al-Asad es objeto de ataques. El pasado martes, 2 cohetes Katyusha impactaron contra este centro militar, sin dejar víctimas ni daños materiales.
La ofensiva de este sábado es uno de los muchos registrados últimamente contra las bases y los convoyes logísticos de Estados Unidos en Irak, cuyo pueblo exige la retirada de las fuerzas extranjeras de su país. Al respecto, en enero de 2020, el Parlamento de Irak aprobó una resolución que pedía al gobierno tramitar con urgencia la salida de las fuerzas extranjeras, incluidas las norteamericanas, pero recién el mes pasado Washington acordó con Irak la retirada de todas sus tropas de combate del país árabe. Sin embargo, todo parece indicar que el gobierno estadounidense, presidido por Joe Biden, no está determinado en cumplir su decisión, pues el jefe del Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, por sus siglas en inglés, el general Kenneth F. McKenzie, ha anunciado recientemente que Washington no reducirá el número de sus fuerzas en Irak, en base a la voluntad del gobierno iraquí. Con todo, las fuerzas populares iraquíes advierten a Washington que, si no retira todas sus tropas de Irak, recurrirán al método de los afganos para expulsarlas. Israel se ve en posición defensiva por primera vez en su historia. Al-Nuyaba subrayó que el gobierno de Israel está en posición defensiva por sucesivas derrotas contra fuerzas de resistencia tanto en el Líbano como en Palestina. En estos días vemos a Israel en una posición defensiva debido a las sucesivas derrotas contra las fuerzas de resistencia en el Líbano y Palestina. Por primera vez en su historia, ha hecho hincapié el movimiento Hezbollah al-Nuyaba de Irak. En un comunicado emitido este viernes con motivo del Día Mundial de Al-Quds, evento que coincide con el último viernes del sagrado mes de Ramadán, mes del ayuno musulmán, el grupo iraquí ha asegurado que pese a todos los esfuerzos fallidos de los israelíes, así como de grupos como Daesh y otras bandas takfiríes, las fuerzas de la resistencia tienen las armas apuntadas hacia la liberación de la mezquita Al-Aqsa de las manos de Israel. Asimismo, ha remarcado que Estados Unidos intenta alejar a su aliado israelí del conflicto, no obstante, ha aseverado que el grupo no escatima esfuerzo alguno para dejar fracasado este intento. En esta línea, Al-Nuyaba ha calificado los regímenes árabes que normalizaron sus relaciones con Tel Aviv de traidores cobardes. La caída de Israel, una promesa divina. Asimismo, ha recalcado que la promesa de la caída de Israel es una promesa divina, asegurando que la generación actual verá la cristalización de esa promesa en un futuro próximo. Además, ha saludado a quienes luchan en las fronteras de los territorios palestinos y a los que perdieron la vida para la liberación de la ciudad de Jerusalén. En otra parte de su misiva, el movimiento iraquí ha considerado como mártir de Al-Quds al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, quien fue martirizado en enero de 2020 con orden directa del expresidente estadounidense, Donald Trump, en una operación militar en Irak. En esta línea, el secretario general de la Yihad Islámica Palestina, Ziad al-Najala, subrayó el miércoles que el pueblo palestino permanecerá en su tierra y la defenderá, advirtiendo al gobierno de Israel que tarde o temprano será expulsado de la zona. Lucharemos hasta la última gota de nuestra sangre, agregó. El Día Mundial de Al-Quds, un legado del difunto fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini,
que en paz descanse. Este año se celebra en medio de las crecientes agresiones de los colonos y fuerzas israelíes contra los palestinos, en distintas partes de Palestina, principalmente en el barrio Sheikh Jarrah al-Quds, Jerusalén, donde Israel busca expulsar a cientos de palestinos de sus hogares con el fin de levantar un nuevo asentamiento ilegal en esta tierra. La decisión ha recibido duras críticas desde diferentes países del mundo.